¿Sí? Muy bien. Muy bien, estimados maestros, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Disculpen la demora. El partido del día de hoy, Cristal U, está siendo ha ocasionado la demora de esta segunda sesión. No sé si a algunos les habrá pasado, pero hay un tráfico espantoso en todo Lima por el partido de la U con Cristal, si no me equivoco. Muy bien, estimados maestros. Entonces vamos a empezar. Nuevamente, muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestra sesión, con nuestra segunda sesión eh, sobre nuestros conocimientos curriculares y pedagógicos en el área de comunicación. Empezamos ya el día martes con nuestros maestros que seguramente nos acompañan de todo el país. Seguramente tenemos en estos momentos maestros de la costa, tenemos maestros de la sierra y también definitivamente que tenemos maestros de la selva, como ha pasado pues en años anteriores. Entonces, nuevamente sean ustedes muy bienvenidos, estimados maestros. Vamos a tener 2 horas de mucho aprendizaje. Entonces, en la sesión pasada nos quedamos aquí en esta lectura que en estos momentos vamos a analizar. Muy bien, vamos a empezar entonces a leer. Se ha logrado prender mi cámara, pero en estos momentos lo voy a apagar para no tener problemas con la red. Muy bien, entonces vamos a empezar. La separata número 2 ya así se les ha enviado seguramente, ya lo deben tener. Apenas terminemos con nuestras preguntitas, empezamos con el material, con el siguiente material. Muy bien. Una choza amazónica a orillas del Sonoro Ucayali, rodeado de espesa vegetación, Genaro Maldivián vio con sorpresa que las provisiones y las balas se acababan. ¿Cómo dejar solo a su hijo de 7 años? Pensó en Yacumama. Junto al río silbó largo rato. Un remolino pareció responderle, pero la querida boa no quiso moverse. Para consuelo y paz, diole al partir una vela y un cartucho de hormigas tostadas, que son golosinas de los niños salvajes, a su pequeño hijo, diciéndole que no salga y que ya regresaba. Ya lejos, y al zanjar un árbol de caucho, le pareció advertir que el tigre le estaba espiando en la espesura. En canoa río abajo, Genaro pensó que era preferible no alejarse mucho. El niño devoró las hormigas tostadas y la sed comenzaba a atormentarle y sacudió la puerta enérgicamente. Quería salir al río a bañarse en el remanso de la orilla, como los niños del país, pero Genaro Valdivián había asegurado la cancela de cañas con la caparazón de una inmensa tortuga muerta. El Hércules de 7 años gritó en lenguaje conivo: Yacumama, Yacumama. Poco a poco el cuerpo de la boa fue surgiendo en la orilla con un salvaje remolino de hojas. El niño batió palmas y gritó alborozado cuando la espléndida bestia vino a su llamado retozando como un perro doméstico, pues es en realidad el can y la criada de los niños salvajes. De un coletazo la bestia ramponte disparó la concha de la puerta y entró meneándose con garbo de bailarina campa. Genarito gritó riendo: ¡Upa! Era preciso tener oídos de boa para percibir el tal estruendo, el leve rasguño de unas garras. El tigre de la selva entró de un salto, se agazapó batiéndose rabiosamente los ijares con la cola nerviosa. Como una madre bárbara, la boa preservó primero al niño, derribándolo delicadamente en un rincón polvoriento de la cabaña. Cuando 6 horas más tarde volvió Genaro Valdivián y comprendió de una mirada lo pasado,
Abrazó al chiquillo alborozadamente, pero enseguida, acariciando con la mano las fauces muertas de su boa familiar, de su riada bárbara, murmuraba y gemía con la extraña ternura. Yacumama, pobre Yacumama. Muy bien, ese es un cuento de nuestro escritor peruano Ventura García Calderón. Muy bien, creo que todos los que pasamos la barrera de los 40, creo que conocemos la historia de Yacumama, ¿no? Muy bien. Entonces, estimados maestros, en los exámenes de casuística, definitivamente esta parte de comprensión lectora, muy buenas noches a todos nuestros maestros que están ingresando. En el caso de todas las lecturas que se presentan en las casuísticas que hemos revisado obviamente desde el 2018, se presentan los tres niveles de lectura, ¿no? Tanto literal, inferencial y crítico valorativo. Lo que se pretende medir en el maestro es justamente el reconocimiento que el maestro debe de tener sobre los tipos de preguntas que se presentan en una comprensión lectora. Entonces sabemos que es literal cuando se presentan datos que se encuentran en el texto. Cuando presentamos preguntas literales, son datos hechos que están en el texto de manera literal, de manera explícita, también como se suele denominar en los exámenes. Tenemos también las preguntas inferenciales en las que se van a sacar conclusiones a partir de datos que anteriormente han tenido que identificar, ¿no? En la parte literal. Y a partir de esta información que el estudiante ha podido comprender, es que puede emitir un juicio crítico basándose en la lectura y en otros datos que él pueda tener a partir de su experiencia. Entonces, en este caso, vamos a ver qué pregunta se nos presenta a partir de la lectura que hemos leído. La docente busca que los estudiantes deduzcan información del cuento. ¿Cuál de las preguntas es apropiada para lograr este propósito? Muy bien, estimados maestros, empezamos entonces la noche con nuestra primera pregunta, ¿sí? Sobre deducción, es decir, sobre inferencia. Muy bien, será la A, B o C. Muy bien, tenemos ya una respuesta. Muy bien, entonces tenemos ya nuestras primeras respuestas. Nos dicen que es la A. Muy bien, muy bien. Una forma de poder verificar si la pregunta que yo identifico como verdadera es responderla, ¿no? Siempre les menciono a mis maestros que la mejor forma que ustedes pueden corroborar si esa pregunta es deductiva, literal o es crítica es respondiéndola. Entonces, yo les pregunto a ustedes, eh, si estamos hablando aquí de deducción, ¿cuál será la respuesta? ¿Por qué el niño batió las palmas y gritó alborozado? Ustedes tienen el material. En estos momentos voy a regresar también a la lectura para poder contestar esta pregunta. Los invito a que revisen su material. ¿Por qué el niño batió las palmas y gritó alborozado? Ujú.
A ver, aquí tenemos algo que quizás nos pueda orientar mejor. El niño batió las palmas y gritó alborozado cuando la espléndida bestia vino a su llamado. Hasta acá, a ver, vamos a ver. ¿Esta será la respuesta de la A, estimados maestros? ¿Qué me dicen? ¿Será la respuesta? Ujú. A ver, ¿qué me dicen, maestro? ¿Será la respuesta? Uy, ¿qué pasó? Por ahí alguien ha rayado de manera seguramente errónea. Uy, al ver la maestra Amparo, a ver si la maestra Amparo puede borrar por favor las líneas. Muy bien, estimados maestros, entonces miren aquí. El niño batió las palmas y gritó alborozado cuando la espléndida bestia vino a su llamado. Esta sería la respuesta a la pregunta A. No se preocupe, maestra. Trate de borrarlo, por favor, para que no interrumpa la lectura. Muy bien, entonces como pueden estar, o como ustedes pueden observar, esta es la respuesta de la pregunta A. ¿Por qué el niño batió las palmas y gritó alborozado? Porque la bestia o Yakumama vino a su llamado. Por lo tanto, podemos considerar de que esta pregunta es inferencial. A ver, ¿qué me dicen? Vamos pensando. No, muy bien, no es una inferencial. Entonces, ¿qué tipo de pregunta será? Si no es una inferencial, ¿qué tipo de pregunta será? Es una literal, muy bien, es una literal. Porque aquí está, ¿no? Aquí lo dice, ¿cuándo es literal? Cuando la respuesta se encuentra en un determinado, en una determinada oración, en un determinado párrafo. Es una oración que está explícita, ¿no? Entonces, no podría ser la A una pregunta deductiva. Ahora, B. ¿Quiénes se enfrentaron por el niño? ¿Cuál sería la respuesta, estimados maestros? ¿Quiénes se enfrentaron por el niño? Facilito. ¿Quiénes se enfrentaron? Vamos conmigo, maestros, vamos, participemos de manera activa. Así no se duermen, así no se duermen. A ver, ¿quiénes se enfrentaron quiénes se enfrentaron por el niño? Uy, creo que se fueron a ver el partido de la U y Cristal. Me dejaron sola. Ese es el problema cuando hay partido. A ver, también las profesoras también seguramente se han ido a ver el partido. Este material es de la semana pasada, no, de la clase pasada, maestra. Ujú, Yakumama y el tigre, muy bien. Yakumama, hasta ahí todos tenemos claro, perfecto. ¿Y ustedes pueden encontrar la respuesta en alguna parte del cuento? ¿Alguien me puede decir si está en el primer párrafo, o si está en el segundo párrafo, o si está en el tercer párrafo, cuarto párrafo? ¿Se encuentra aquí de manera literal? ¿Se encuentra en una determinada parte del texto? No, no se encuentra en una determinada parte del texto. Yo no puedo decir, ah, se encuentra en el primer párrafo, o se encuentra en el segundo, o se encuentra en el tercero. No, lo que puedo decir es que tengo, tengo ciertas huellas o ciertos datos que a mí me permiten deducir, ¿sí? Que el enfrentamiento es por el niño. Por ejemplo, aquí, la boa preservó primero al niño.
Entonces aquí me permite deducir que probablemente, porque no lo dice de manera literal, probablemente el tigre iba contra el niño, ¿no? Es un dato que me permite a mí deducir esto. Entonces, como podemos apreciar en esta pregunta, sí, hay que tener mucho cuidado. Entonces, como les repito, en estos casos de comprensión lectora, sí es importante que ustedes verifiquen que la respuesta sea la correcta, sobre todo en la parte de la deducción sobre todo en la parte de la deducción, porque a veces la parte literal, digamos, sí es mucho más sencilla, ¿no? Pero la parte inferencial sí es una de las preguntas que nos va a causar mayores inconvenientes y sí es necesario que la verifiquen respondiendo la pregunta. Ahora, ¿por qué no puede ser la B? Porque te está pidiendo una opinión personal frente a la situación o a la historia que acabas de leer. Entonces, vamos a pasar a la pregunta 17. ¿Cuál de las siguientes ideas se presenta de manera explícita? Muy bien. Ahora sí, será la A, B o C. Tiene que estar en el texto. A ver, revise su texto, maestros. ¿Dónde está? Ujú. La B, nos dice la maestra María La Torre. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos a regresar al texto. A ver. Genaro consideraba a Yakumama como una guardiana. Quizás después de haber leído el texto vamos a decir sí, y es cierto, pero esa respuesta que yo he dado ¿es literal o es inferencial? Eso es lo que tengo que preguntarme. Entonces, eh, yo puedo decir que sí, Genaro consideraba a Yakumama una guardiana, sí, porque tengo ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, aquí silbó largo rato, la estaba llamando, quería irse, no sabía con quién dejarla, ¿no? Entonces, estos datos a mí me permiten deducir de que ella es una guardiana, ¿no es cierto? Es una guardiana. Está bien, maestra Amparo, no se preocupe. En unos momentos voy a dejar de compartir y volver a compartir para ver si así se borra. No se preocupe. Entonces, no podemos decir que la A es una pregunta em, explícita, porque no lo encuentro de manera directa, o sea, no está en el texto lo que diga que ella era una guardiana, no está. Vamos a ver en la pregunta B, perdón, en la alternativa B. El padre regresó luego de 6 horas. Eso lo encuentro aquí, vamos a buscar. Ujú, eso estaba por aquí. Acá está. Cuando 6 horas más tarde volvió Genaro Valdivian. Entonces, esta sí vendría a ser una pregunta literal, ¿ya? Porque ahí está. Yo puedo decir que está en el último párrafo, en la tercera oración. Ahí está la respuesta, literal. La C me dice la tristeza embargaba a Genaro por la muerte de su Yakumama. También es cierto, yo puedo decir que sí, pero ¿es literal o es inferencial?
En este caso, cuando eh, Genaro dice, por ejemplo, gemía, gemía, está triste. Eh, Está acariciando con la mano las fauces, quiere decir que le tenía mucho cariño a la boa. Entonces, estos datos a mí me permiten deducir, pero no lo convierte en una pregunta literal, ¿ya? Porque la pregunta literal es un dato que tiene que estar presente en el texto de manera explícita para yo poder recoger y de esta manera poder crear conclusiones, ¿no? Entonces es muy importante que trabajemos preguntas literales en la medida que le permitan al estudiante utilizarlo para crear conclusiones. Muy bien. 18. Dos estudiantes están conversando sobre el texto. A continuación se presenta un fragmento del diálogo que se suscitó entre ellos. Considero que Genaro es mal padre, ya que dejó a su hijo sin la supervisión de un adulto. Belén, deberíamos tener en cuenta el contexto cultural para poder afirmarlo. ¿Qué nivel de lectura se observa en el diálogo de estos dos estudiantes? Muy bien, será la respuesta A, B o C. Ujú, muy bien, aquí sí creo que todos hemos acertado y efectivamente vendría a ser la C, ¿no? Puesto que Américo ya está opinando sobre eh, datos que ha encontrado en el texto. Muy bien, creo que aquí sí no hay ninguna complicación. 19. La docente busca que los estudiantes comprendan el sentido del texto mediante la reflexión de su contenido. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para que logre dicho propósito? A, B o C. Muy vamos a subrayar sentido del texto mediante la reflexión. ¿Cuál será la respuesta? Ahí la reflexión del contenido. ¿Será la A, B o C? Debemos tener en cuenta que las preguntas de reflexión son preguntas en las que el estudiante va a tener que recurrir a sus propias ideas, a sus sentimientos, experiencias, ¿no? Que tenga sobre este tema planteado. Entonces, esa reflexión va a promover en él una introspección, como están leyendo ustedes en la diapositiva, y a partir de esa introspección va a poder realizar una pregunta, un comentario, ¿no? Una crítica, ¿no? A partir de sus preguntas de reflexión. Muy bien. ¿Cuál será entonces la respuesta? Aquí es muy importante tener en cuenta cuál es el sentido del texto, ¿no? Ujú. Aquí es muy importante tener en cuenta cuál es el sentido del texto. Ujú. Muy bien. Entonces, se está hablando, para poder nosotros captar el sentido del texto, debemos de tener en cuenta de qué se habla en el texto, ¿no? De quién se habla en el texto, de qué se habla en el texto. Entonces, en el texto, en la lectura, se habla de eh, Valdivian, ¿no? De Genaro Valdivian.
¿no es cierto? Y se habla de Yacumama y Genaro Valdivia. Muy bien. Ahora, ¿qué se dice de Yacumama y de Genaro Valdivian? Que Genaro Valdivian tuvo que dejar solo a su hijo y Yacumama tuvo que defenderlo del tigre, algo así en grandes rasgos. Entonces, a partir de este sentido del texto es que uno puede reflexionar. Y la reflexión no va por el sentido de determinar cuál es el tipo del autor, sino por saber cuál era el motivo, ¿no?, de dejar solo a un niño de 7 años. Muy bien. Entonces ahí tenemos la respuesta, la B. Última pregunta, estimados maestros. Nos vamos a la segunda separata. Ujú. Ahorita, a ver, alguien que le dé la respuesta a la maestra. La docente está pensando en alguna actividad que le permite asegurarse que sus estudiantes comprendieron el cuento, teniendo en cuenta que esta actividad debe ser de alta demanda cognitiva. A continuación presentamos algunas propuestas. Muy bien, maestro, ¿qué actividad será la más adecuada para que la docente logre su objetivo? ¿Cuál es su objetivo? Una actividad de alta demanda. Ujú. Muy bien. Ayer justamente hablábamos sobre eh, un pensamiento de alta demanda y de baja demanda. Entonces, ¿cuál será la actividad de alta demanda? Definitivamente, y acá creo que no hay confusión, todos creo que hemos acertado, es crear un cuento. Ujú. Crear un cuento. Entonces, según la taxonomía de Bloom, que seguramente hemos escuchado en algún momento, la creación es el pensamiento más complejo que el hombre puede realizar, ¿no? Aparte de la creatividad. Muy bien. Muy bien, estimados maestros, entonces terminamos nuestro material del día de ayer. Vamos a dejar de compartir y ahora sí vamos por el material del día de hoy. Nuevamente, muy buenas noches a nuestros maestros que se encuentran ingresando en estos momentos a nuestra sesión ya número 2. Hemos empezado el día martes, estimados maestros, y estamos continuando con nuestros conocimientos curriculares y pedagógicos en torno al área de comunicación. Para nuestros maestros que están ingresando y que son nuevos, yo soy la magíster Graciela Licla Porras y voy a estar acompañándolos en estos meses para poder trabajar todo lo que son nuestros lineamientos en torno a una de las áreas bases, ¿no? Muy bien. Entonces empezamos con nuestro material número 2. En la sección de salud del periódico mural de la IE, los estudiantes de segundo grado han incluido el siguiente texto. Meditar es bueno para el cerebro, afirman actualmente los científicos que estudian los beneficios de la meditación para el sistema nervioso. Por ejemplo, se sabe que la meditación favorece el aumento de pliegues en la corteza cerebral y refuerza las conexiones del cerebro. A su vez, estos cambios en la estructura del cerebro influyen en el desarrollo de la memoria y en habilidades como el procesamiento de información. Asimismo, se ha comprobado que existe una mejora del desempeño cognitivo en personas que emplean estrategias típicas de la meditación, como el silencio, la atención al propio cuerpo y la repetición de mantras. En particular, estas estrategias potencian algunas actividades complejas
necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar y evaluar el propio comportamiento. Muy bien, entonces tenemos aquí un texto breve que va a ser objeto de análisis en los tres niveles de lectura. Muy bien, entonces pregunta número uno. El docente busca promover que los estudiantes reflexionen sobre los aspectos formales. Muy bien. Entonces empezamos, estimados maestros, con la primera pregunta del texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para lograr este propósito? A, B o C. ¿Cuál es el propósito? Siempre subrayamos, maestros, reflexionen. Pero van a reflexionar sobre qué, sobre los aspectos formales. Esto es muy importante. Estos datos son muy importantes. Ujú. Entonces, en la comprensión lectora, mientras van respondiendo, en la comprensión lectora, en las actividades que se realizan en los colegios, muy poco se trabaja la comprensión de los aspectos formales, ¿no? Eh, puesto que nos orientamos más al contenido, más que al aspecto formal, pero a veces no nos damos cuenta que el aspecto formal también forma parte de la comprensión porque nos da ciertos datos. Entonces, cuando hablamos de los aspectos formales, estamos hablando de las tipologías que pueden tener, la tipografía, perdón, que puede tener una palabra. Una palabra puede estar en negrita, eh, efectivamente, porque al estar en negrita transmite un mensaje. Puede estar en cursiva, puede estar en mayúscula, puede estar de repente en otro tipo de letra diferente al resto. Entonces, esta tipografía que forma parte de los aspectos formales nos ayuda a poder trabajar la parte de la comprensión, porque el estudiante también tiene que reflexionar sobre por qué el autor está colocando esa palabra en negrita o la está colocando en cursiva o la está colocando en mayúscula o le está colocando con otra fuente. Entonces, es muy importante que en la parte de la reflexión se trabaje el contenido, pero también se trabaje la forma. Y en los exámenes de ascenso hay muchas preguntas que están relacionadas con la forma del texto. Muy bien. Siguiente pregunta. El docente les pregunta a los estudiantes lo siguiente. ¿Creen que la meditación puede ayudar a todos a aprender mejor? Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué capacidad lectora busca promover principalmente el docente en esta pregunta? A ver, estimados maestros, ¿será la A, B o C? Muy bien, tenemos la B, tenemos la A. ¿Qué estaremos haciendo? ¿Estaremos infiriendo o estaremos reflexionando? Ujú. Muy bien, reflexión. Ujú. Claro, acá hay una palabrita que es creen, ¿no es cierto? ¿Creen que la meditación puede ayudar a todos a aprender mejor? ¿Y cuál sería la respuesta, estimados maestros? A ver, vamos a esta estrategia de las respuestas. ¿Cómo responderían ustedes?
Espero sus respuestas en el chat. Voy a regresar al texto para que algunos que quieran tomarle una fotito para analizarlo mejor. Vamos a regresar a la pregunta. A ver, maestros, espero sus respuestas. ¿Creen que la meditación puede ayudar a todos a aprender mejor? A ver, ¿cuál será su respuesta? Sí. ¿Por qué? Porque potencia nuestra cognición. Ah, interesante, ya. ¿Qué más? Porque, a ver, somos en estos momentos 23 maestros, 24 maestros que estamos conectados. Es importante, estimados colegas, que ustedes participen de manera activa en cada una de nuestras sesiones, porque es a partir de la participación, de la reflexión, que vamos a poder interiorizar esta parte de la teoría. Entonces, no les prometo que memorizándose las respuestas van o algunas estrategias, como en otros cursos los llaman, algunos TICs, van a poder dar un excelente examen. Aquí es la teoría. Yo creo fervientemente en que la teoría nos va a ayudar a dar un examen excelente, pero para eso tenemos que reflexionar sobre la teoría. Entonces, la pregunta es, ¿creen que la meditación puede ayudar a todos a aprender mejor? Sí, perfecto, eso lo sabemos todos. ¿Por qué? Se van a dar cuenta que cuando ustedes respondan, van a poder determinar si es una inferencia o es una reflexión, porque mejor, ayuda a mejorar los aprendizajes, nos dice el maestro. Entonces, mire, a ver, regresemos. Para poder construir las respuestas que los maestros, que los dos maestros han colocado en el chat, se han basado en el texto, las respuestas que los maestros han colocado en el chat, ¿se están basando en datos que hay en el texto? Sí, claro. Para poder responder, yo me tenido que regresar al texto para poder llegar a una conclusión. Estamos recuperando información, así es, estamos recuperando información. Más, estamos recuperando información, ¿para qué? Para sacar una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión sería, puede ayudar a todos a aprender, puede ayudar a todos. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Entonces, como ustedes están observando, sería una pregunta inferencial. Entonces, yo sé que a veces muchos de los videos que vemos en internet nos dicen, sí, cuando vean la palabra creen, marquen de frente, reflexionar. Y no es así. En algunas preguntas sí, definitivamente que se puede dar, pero no todas son así. Entonces, tenemos que, repito, basarnos en lo que es la teoría y el conocimiento de nuestros niveles de lectura. Entonces, lo que sí yo les puedo recomendar es que ustedes se respondan a las preguntas al momento, antes de poder elegir una respuesta correcta en el caso de los niveles de lectura.
Muy bien, interesante esta pregunta. 3. El docente plantea a los estudiantes la siguiente pregunta. Si tienen alguna duda, por favor, me escriben. Ujú. ¿Qué título le pondría al texto para que alguien que no lo ha leído sepa de qué se trata? Estas son las respuestas que dieron tres estudiantes. Tenemos Alba, Bernardo y Cassandra. ¿Quién de ellos tiene la respuesta correcta? ¿Quién está dando un título adecuado a al texto que acabamos de revisar? Muy bien, pueden ustedes en estos momentos responder. Así es, maestra Marlene, pero como sus mismas respuestas nos dan la respuesta correcta, ¿no? Muy bien, tenemos A, B o C. Muy bien, será la A, B o C. Muy bien, tenemos ya una respuesta. Vamos, estimados maestros, ¿cuál creen ustedes que será el mejor título? Ujú. Muy bien, tenemos otra respuesta. Vamos, vamos, maestros. Somos 23 maestros en línea. Nuestros maestros que nos acompañan seguramente de todo el Perú. A ver, ¿cuál será la respuesta? Muy bien, tenemos la B y tenemos la A. Muy bien. Es importante que yo les pueda dar las respuestas, que yo les pueda explicar. Yo creo que es importante. eh, Pero también es importante que podamos escucharlos a ustedes, ¿no? También es importante que ustedes, a través de sus participaciones, puedan también enriquecer nuestras sesiones. Es muy importante. Por eso que yo les voy a pedir a los maestros que han colocado A, que me digan por qué la respuesta sería la A. ¿Por qué han elegido la A y no la B? Ah, muy bien, vamos a abrir los micrófonos. Excelente. Vamos a abrir en estos momentos los micrófonos para todos nuestros maestros que deseen opinar. Ya está. Muy bien, estimados maestros, pueden abrir sus micros para participar definitivamente de manera ordenada. Ujú. Exacto, no importa que nos equivoquemos, lo importante es aprender. Miren que estamos mayo, el examen es el 5 de octubre, un día después de mi cumpleaños. Y tenemos muchos meses para poder ir trabajando estos temas, maestros, así que no hay problema si nos equivocamos. A ver, ¿qué me dicen? ¿Por qué sería nuestros maestros que han participado? A ver, la maestra Amparo, el maestro Carlos Magno, la maestra Rocío.
¿Por qué han colocado la A y no la B? Así es, maestro, maestra, estamos Sí, para la a ver, preparación. buenas noches, maestra. Disculpe, pues de repente estoy equivocado, pero por lo que dice, ¿no? Que se refiere, o sea, para una persona que no ha leído el texto, o sea, que no sabe de qué trata, entonces considero que ese título es más directo sobre el contenido. En cambio, Ujú, no le puse la B porque pienso que es como, eh, bueno, también es atractivo el título, ¿no? Llama la atención, es una pregunta, pero me he inclinado por la primera, como he puesto, ¿no? muy Por esa bien, razón. gracias. Gracias, maestro, gracias. Muy Eh, bien. Perdón, ¿puedo participar? Sí, adelante, maestra, por favor. En este caso, habría que ver si en la A dice la meditación y sus beneficios en las personas, pero los beneficios menciona pueden ser no solo cerebral, sino también es muy genérico. En cambio, en la B, Bernardo, ¿sabes qué cambia en el cerebro cuando meditas? Aquí la palabra clave está en el cerebro, ¿no? Y la meditación. Entonces yo voy por la B. Ujú, muy bien, gracias, maestra. Entonces, es importante que participen porque de esta manera también es un indicador. Sus participaciones para mí son indicadores de cuánto yo debo profundizar en ciertos puntos. Entonces, es muy importante, repito, que ustedes participen, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver. eh, Nuestro maestro dijo algo muy interesante. Dijo que habló sobre el contenido. Nosotros cuando le pedimos a nuestros estudiantes que creen un título, estamos trabajando una actividad de inferencia. Y esta seguramente va a ser una de las tantas preguntas que van a ver ustedes en los exámenes de nombramiento, de ascenso cuando los revisemos. Cuando los estudiantes tienen que crear un título, es porque estamos midiendo la comprensión que han tenido del texto. Estudiante que no puede crear un título adecuado es porque está teniendo problemas en comprender el texto. Entonces, eso quiere decir que hay una relación entre el título y el contenido. Por lo tanto, si yo quiero colocarle un título al texto, lo que tengo que ver es el contenido. Entonces, miren, aquí en la primera oración vamos a poder observar la idea principal. Meditar es bueno para el cerebro y está en negrita. Y el autor lo pone en negrita. Esa vendría a ser prácticamente la idea principal, ¿no? ¿Por qué yo asumo que es la idea principal? Porque luego los conectores me van a decir que las demás oraciones se van a encargar de poder dar más información. Por ejemplo, lo que viene aquí es un ejemplo. Muy bien. A su vez, se sigue ampliando el ejemplo o se sigue ampliando la idea principal. ¿Qué me dice la siguiente oración? Asimismo, se sigue hablando de la idea principal y de los beneficios de la meditación. ¿Qué me dice la siguiente oración? En particular, estas estrategias. Eso quiere decir que lo que se ha mencionado anteriormente vendría a ser, sí, vendría a ser los beneficios que van a potenciar la actividad cognitiva. Entonces, ¿de qué se habla en el texto? Se habla de los beneficios, de las estrategias de meditación para el cerebro. Entonces, regreso a mi texto. Entonces, ¿quién tiene un mejor título, Alba o Bernardo? Definitivamente, Alba.
Bernardo dice, ¿sabes qué cambia en el cerebro cuando meditas? Un título puede estar en interrogativo, por supuesto. Es interesante. La construcción es interesante, eso no lo podemos dudar, pero no me está hablando del contenido. Me está hablando de que el cerebro cambia. Pero si yo regreso al texto, no hay oración que me hable sobre cómo cambia el cerebro. Todas las oraciones, como hemos visto, giran en torno a los beneficios que tiene la meditación. Ujú. Entonces, cuando en el examen nos pidan poder trabajar un título, debemos de tener en cuenta que obviamente tiene que ser breve, no incluye generalmente verbos, no se escribe con mayúscula, no hay un punto final. No hay abreviaturas ni siglas, es claro, conciso y específico, y es atractivo y llamativo. Son características de un título, pero sobre todo que esté conectado directamente con el contenido del texto. Ujú. Muy bien. Pregunta número 4. Luego de culminar la clase, el docente desea realizar una pregunta que forme parte de la capacidad de inferir. ¿Cuál será la pregunta más adecuada? A, B o C. Entonces seguimos con la parte de la comprensión de nuestro texto. Ujú, muy bien, bien, tenemos B. Muy bien. Entonces creo que acá estamos coincidiendo todos que es la B. Muy bien. Entonces, maestro, sí, efectivamente la B vendría a ser una pregunta inferencial. ¿Y qué tipo de pregunta sería la A, estimados maestros? ¿Literal o reflexiva o crítico-valorativa? A ver, ¿quién respondió primero? Literal, excelente. ¿Y la C, qué tipo de pregunta sería? Reflexiva. Reflexiva, excelente. Miren, aquí, ¿consideras que los niños deben aprender a meditar? Entonces, eh, esta pregunta sí es crítico-valorativa porque ya yo tengo que recurrir, ¿no?, a mis saberes previos, a, de repente a mis experiencias, ¿no?, para poder dar una opinión que puede ser eh, sí o puede ser no. ¿No? La crítica valorativa también te da esa opción, ¿no? Yo puedo decir no, considero que no, porque son muy pequeños y quizás puedan no estar tan atentos, no, entonces mi respuesta también puede ser negativa. Por lo tanto, sería crítico valorativa. Muy bien. 5. Es preciso que los estudiantes reconozcan el propósito del texto que han leído. ¿Cuál de los siguientes propósitos es adecuado? Muy bien. ¿Será la A, B o C? ¿Cuál ha sido el propósito comunicativo del texto que hemos leído? Mm, A, B o C.
Muy bien. Acá tenemos la C, tenemos la A. Acá tenemos respuestas divididas. Interesante. Muy bien. Cada texto tiene un propósito comunicativo. Quizás en algunos textos, debido a las estrategias que se utilizan, nos pueden causar alguna confusión en cuanto a determinar cuál es el propósito. Pero sí debemos de tener en cuenta que todo texto busca algo del lector, ¿no? Tiene un objetivo. Entonces, en el caso del meditar, es bueno para la salud. Vamos a regresar al texto, porque sí es importante que ustedes lo tengan muy claro. Vamos a regresar al texto. Es importante que cuando los estudiantes lean un texto, reconozcan el propósito comunicativo. Y para que puedan reconocer el propósito comunicativo, tienen ellos que también manejar las estructuras textuales, porque el texto expositivo tiene una estructura textual, eh, el texto argumentativo también tiene una estructura textual. Y yo les pregunto a ustedes, estimados maestros, ¿cuál será una estructura textual de un texto informativo y de un texto argumentativo? A ver, coméntenme en el chat. ¿Cuál es la estructura textual de un texto argumentativo y de un texto expositivo? En un texto argumentativo iniciamos con, bueno, en este caso la introducción, la tesis, la postura. Si Ujú, dice meditar es bueno para el cerebro, afirman. En este caso están dando una postura y en este los científicos dice los beneficios y emplean los ejemplos como argumentos, ¿no? ujú. Sus argumentos, luego el conector a sí mismo quiere decir que continúa otro argumento. No sé, para mí es argumentativo. Muy bien, gracias, maestra. Muy bien. Y en el caso del texto expositivo, sabemos que el texto expositivo tiene una introducción en la que se presenta un tema y este tema va a poder ampliarse conforme haya ejemplos, conforme haya otros datos informativos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces hasta ahí tenemos claridad. Ahora, yo les pregunto, en el caso de los textos argumentativos, hay argumentos y hay contraargumentos, ¿no es cierto? Porque eso hace un texto argumentativo como tal. Quiere decir que pueden haber opiniones a favor y puedan haber opiniones en contra, ¿no es cierto? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Ustedes pueden considerar que este texto pueda tener opiniones en contra? ¿Podríamos considerar que este texto o la presentación de este tema podría tener una opinión en contra? Es un poco complicado, ¿no? Dado que los científicos, ¿no?, que estudian los beneficios de la meditación para el sistema nervioso están afirmando esto. Y claro, él, por ejemplo, se encarga de poder explicarnos un poco por qué se habla de los beneficios, porque recordemos que las ideas secundarias se van a encargar de poder ampliar la información. Muy bien, la información se habla de los beneficios, está bien. Ahora, yo quiero saber los beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios?
y las oraciones que están en el texto me están dando más información, ¿no? Sobre los beneficios, pero no hay en sí un argumento o no hay en sí un contraargumento de esta afirmación. Entonces, por lo tanto, estamos hablando aquí de un propósito comunicativo que tiene que ver con informar. Entonces, como repito, esto sí es importante que también lo manejemos en clase porque es parte de la comprensión, ¿no? Es parte de la comprensión de la intencionalidad que tiene el, el autor del texto, ¿no? El autor del texto. Muy bien. ¿Puedo hacerle una Interesante. pregunta, profesora? Sí, adelante, maestra. Sí, lo que pasa es que me gustaría saber cuál es la diferencia entre texto informativo o expositivo, porque yo lo veo como más expositivo, ¿no? Porque el expositivo explica, informa y explica detenidamente o detalladamente. En cambio, el informativo solamente como que informa una noticia, por ejemplo, es un texto informativo. Y en el Ministerio de Educación siempre las capacitaciones nos han hecho hacer la diferencia, ¿no? Y es por eso que generalmente lo llaman expositivo. Eso es lo que yo tengo duda, ahora me entra más la duda. No sé si nos podría aclarar. Ujú. Sí, es un poco discutible esta diferencia entre un texto expositivo e informativo. Es discutible en realidad porque hay una parte que manifiesta que es igual y otra parte que, como usted dice, trata de encontrarle algunas diferencias, digamos así, Diferencia. ¿no? Ujú. Pero para, para nuestro fin, que vendría a ser esta parte del examen de ascenso, es igual, Ya. no hay Ah, ya. diferencia. Eso Sí, es lo que quiero saber para no equivocarme. no, no, estimada maestra, no ha habido Claro. pregunta desde el 2018 que hemos revisado que Ya, haya ya. establecido una diferencia entre expositivo e informativo. Es lo mismo. Ah, ya. Sí, ¿Sí? porque hay varias definiciones, hay varias diferencias con autores diferentes, ¿no? Así es, así Sí, es. Sí, pero gracias. no se preocupe, pero en Ok, esos momentos, sí, para fines ya, prácticos, no es preciso ahondar en ese punto, pero más bien gracias por la ya, ok. información. Muy bien, entonces continuamos. Pregunta, entramos ahora a otra situación que nos presenta. Los estudiantes de primer grado quieren compartir con sus compañeros, ay, no veo, con sus compañeros del aula sus experiencias, muy bien, sobre un paseo a una granja. Por ello, la docente les ha propuesto escribir anécdotas. Perfecto. Entonces, yo maestro que voy a dar el examen de ascenso, ya tengo que tener en mente de que las preguntas que van a venir a continuación tienen que o van a tener que estar relacionadas con mis cuatro capacidades, ¿no? Entonces, de las cuatro capacidades, como mencioné ayer y lo voy a venir mencionando, de la primera, que es la adecuación, se trabaja mucho lo que es la planificación en los exámenes. Se proponen preguntas de planificación, de propósito también. También se proponen muchas preguntas sobre la coherencia y la cohesión. En cuanto a organización de ideas, se resalta la coherencia y la cohesión. También hay preguntas en la parte ortográfica, no es mucha, pero sí hay, ¿no? Y la parte de la reflexión se trabaja lo que es la forma y el contenido, ¿no? Pero más preguntas están orientadas a estas dos capacidades, ¿no? Como vamos a poder apreciar en todas nuestras clases. Entonces, por ello que es muy importante que nosotros manejemos tres propiedades en el texto. Yo sé que también se observa una cuarta propiedad, que es la corrección, si no me equivoco. También, sí, hay algunos autores que incluyen una cuarta capacidad que sería la corrección. Pero para fines prácticos y para lo que nos pide el examen de ascenso,
vamos a considerar solamente estas tres porque estas tres giran en torno a a nuestras capacidades y desempeños. Muy bien. Entonces, es importante que nosotros, cada vez que leamos un texto o que escribamos un texto, tengamos en cuenta lo que es la adecuación, que tiene que ver con la planificación, plantear el objetivo del texto, el propósito del texto. Hay que tener en cuenta lo que es la cohesión, que tiene que ver con los conectores, con los referentes y con los marcadores textuales. Y cuando hablamos de coherencia, tiene que ver con la lógica que hay entre las ideas y evitar que estas ideas puedan ser redundantes, em, puedan tener vacíos de la información o pueda haber desviaciones de la información. Entonces, todo lo que les acabo de mencionar es justamente los temas en los cuales se van a construir las preguntas. Así que hay que tenerlo en cuenta, lo vamos a ir repitiendo en cada sesión para tenerlo interiorizado. Muy bien. En este contexto, un estudiante le ha presentado a la docente la primera versión de su cuento, de su anécdota, perdón, el paseo a la granja. Me gustó la granja, era bien grande y a la señora de la comida se le quemó la carne. Nadie quiso comer, pero el profesor nos trajo pan con pollo y comimos rico. Perfecto. Muy bien, tengan en cuenta este texto. Si no lo tienen a la mano, tómenle una fotito para que lo podamos analizar. Muy bien. La docente nota que el estudiante ha empleado el conector, pero ¿qué función cumple dicho conector en el texto? Muy bien, estamos hablando de cohesión. ¿Cuál será la respuesta, estimados maestros? ¿A, B o C? La A. Muy bien, tenemos la A. Muy bien, entonces creo que aquí seguramente vamos a coincidir porque efectivamente la respuesta vendría a ser la A. Sabemos que el conector pero es un conector de contraste, ¿no? Entonces, sí vamos a tener que darle una repasada y ustedes también en casa, ¿no? Un repaso de los conectores, ¿no? ¿Cuáles son los conectores? Lo bueno es que constantemente estamos enseñando esto, ¿no? Entonces, constantemente nuestros alumnos nos van a ayudar también a poder refrescar estos conocimientos. Entonces, tenemos ahí algunos tipos de conectores que en algunas diapositivas vamos a ampliar más, ¿no? De posición, de causa, de consecuencia, de adición y de tiempo. Muy bien. Otro estudiante presentó a la docente la primera versión de su texto, nuestro día de paseo. Con mis compañeros fuimos de paseo el viernes, pasamos por un corral donde dormían las gallinas. Ese día vimos cómo corrían de un lado a otro, nosotros le tiramos maíz y se lo comían una, se escapó y nos demoramos en atraparla, pero me gustaría ir otro día, esperamos que sea pronto. Excelente, muy bien. Otra recomendación que también le doy a mis maestros en cuanto a la redacción de los textos es que cuando ustedes lean el texto, con su lápiz vayan ustedes identificando cuáles son los errores que ustedes ven en el texto. Este ejercicio va a ser de que su cerebro empiece a ir recordando y anticipándose a lo que viene. Entonces, el cerebro tenemos que activarlo. No podemos leer solamente mecánicamente y esperar a lo que venga después, sino que tenemos que anticiparnos, tenemos que ir prediciendo. Entonces,
Si yo leo este texto, rápidamente yo identifico errores. Puedo decir, a este texto le faltan puntos. Seguramente me van a preguntar sobre eso, sobre las comas, sobre los puntos. Entonces, cuando ya uno se anticipa, el cerebro también se va preparando y va buscando información respecto a lo que se ha predecido. Es por eso que es muy importante trabajar con nuestros estudiantes lo que es el recojo de sus saberes previos, la lluvia de ideas, ¿no? Es justamente para eso, para que el cerebro se active y pueda ir recordando lo que ya saben. Entonces es muy importante. Entonces yo les recomiendo, repito, de que cuando ustedes se encuentren frente a preguntas de la competencia escribe, definitivamente que se les va a presentar un texto que generalmente tiene errores. Entonces, mientras van leyendo, ustedes con su lápiz van identificando cuáles son los errores que ustedes en esa primera lectura pueden observar. Muy bien. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes problemas de escritura debe priorizar? Muy bien, eso quiere decir que hay varios. Muy bien. ¿Qué debe priorizar para la retroalimentación? ¿La A, la B o la C, estimados maestros? Ujú, muy bien. La B, dice por aquí la maestra Victoria. Para mí es importante conocer la teoría que ustedes manejan. Por eso que en algunos momentos yo les voy a preguntar, ¿por qué ustedes consideran, estimados maestros, que es la A? ¿Qué parte de su teoría a ustedes les lleva a concluir por qué es la A? Ujú. Teóricamente hablando, ¿por qué sería la A? Maestra sería porque le faltan los puntos, porque hay oraciones que terminan, pero no se le ha puesto los puntos. Ujú. Entonces, yo me parece a mí también la A por por la falta de signos de puntuación. Muy bien, gracias, maestra. Sí, de falta definitivamente signos de puntuación. Hay falta de concordancia también en algunas oraciones. Ya, muy bien. Acá nos están respondiendo también por el chat. Muy bien. Maestra, buenas Sí, noches. maestra, adelante. Yo también pienso que a falta de los signos de puntuación, claro que hay otra, o también como dice, falta de coherencia, pero priorizar los signos de puntuación para darle claridad y sentido al texto, ¿no? Ujú. A ver, vamos a regresar al texto. A ver, han mencionado que falta, que no hay coherencia o que no hay organización lógica, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, con mis compañeros fuimos de paseo el viernes. Fuimos de paseo el viernes. Acá hay una oración. Pasamos por un corral donde dormían las gallinas. Acá hay otra oración. Ese día vimos cómo corrían de un lado a otro. Acá hay otra oración. Nosotros le tiramos maíz y se lo comían. Acá hay otra oración. Una se escapó y nos demoramos en atraparlas, pero pero me gustaría ir otro día. Acá hay otra oración. Esperamos que sea pronto. Acá hay otra oración. Muy bien. A ver, entonces yo les pregunto, maestros, si acá se hubiera colocado puntos
¿El texto tendría lógica? Si aquí le colocamos los puntos, ¿el texto tendría lógica? ¿Se entendería el propósito o el mensaje del texto? ¿Qué dicen? A ver. Ujú. Dice, con mis compañeros fuimos de paseo el viernes. Pasamos por un corral donde dormían las gallinas. Ese día vimos cómo corrían de un lado a otro. Nosotros le tiramos maíz y se lo comían. Una se escapó y nos demoramos en atraparlas, pero me gustaría ir otro día. Esperamos que sea pronto. Entonces, podemos apreciar aquí que si nosotros le ponemos punto, sí se ve una secuencia de acciones. Fueron de paseo el viernes, uno, luego pasaron por un corral, luego vieron las gallinas que corrían de un lado para otro, le tiraron maíz, una se escapó, ¿no? Y les gustaría regresar pronto. Entonces las ideas sí tienen en cierta medida lógica, sí se comprende el texto. Hay algunos errores de redacción, sí, hay errores de redacción, pero sí se comprende el texto, se comprende, porque le hemos puesto puntos. Pero si no le ponemos puntos, como bien dicen ustedes, el texto no se comprendería, porque no hay una pausa y no hay una independencia de ideas. Eso es lo que hace que el texto sea incomprensible, la falta de puntuación. Porque si yo le pongo los puntos, sí, el texto se entiende. A una que otra cosita hay que redactarla, pero el texto se entiende. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que priorizar? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? La hacer que mi estudiante coloque sus signos de puntuación para que se pueda comprender el texto. Una vez que el texto tenga lógica, entonces recién puedo trabajar la concordancia de ideas. Entonces tengo que ir de lo macro a lo micro, ¿no? Tengo que priorizar esta parte de la coherencia para luego pasar a esta parte de la sintaxis que tiene que ver con la concordancia. Entonces, es un punto que viene también constantemente en la parte de la competencia escribe sobre lo que los maestros deben priorizar. Y el priorizar también responde a una base teórica, ¿no? ¿Qué es lo que yo debo priorizar? No es lo que yo crea como maestro, no, es lo que la teoría me dice que tengo que revisar primero. Muy bien. Pregunta 8. El docente les pide a los estudiantes que revisen sus escritos en parejas para que puedan hacer observaciones en la parte de la ortografía. ¿Qué tipo de evaluación se está realizando en esta sesión? A ver, maestros, ¿qué instrumento de evaluación se tendría o se estaría utilizando aquí? A, B o C. O evaluación maestra. Bien, coevaluación, lo dicen por aquí. Muy bien, creo que aquí también todos coincidimos que es la coevaluación. Excelente. Muy bien, entonces vamos recordando que tenemos tres formas de cómo poder evaluar dentro de nuestra sesión de clase, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Entonces, sabemos que la heteroevaluación lo trabajamos entre docentes y estudiantes y la autoevaluación es el mismo estudiante quien evalúa cuál ha sido su progreso. Y en el caso de la coevaluación,
se evalúan entre pares, ¿no? Entre estudiantes, teniendo, claro está, criterios predefinidos, ¿no? Tanto la coevaluación como la autoevaluación tienen criterios que han sido entregados por el maestro, ¿no? Ellos mismos no crean sus criterios, ¿no? Son criterios que el maestro tiene que entregarles para que ellos puedan tener una ruta, ¿no? De cómo revisar sus trabajos. Muy bien, maestros. Continuamos. El charco de la granja. Llegamos a la granja con mis amigos del colegio a las 10 de la mañana. Fuimos a ver las vacas. Caminamos cerca de un charco que no era muy grande. Muchos nos mojamos los pies porque el pasto y el charco eran verdes. Al final, todos tuvimos que regresar en el bus con los zapatos y el buzo mojados. Nadie había traído ropa para cambiarse. Todo fue muy chistoso. Muy bien, tómenle ahí una fotito o si tienen el material, mejor para que podamos ver las preguntas que vienen a continuación. Y como siempre, no se olviden de ir viendo cuáles son los errores que se puede visualizar en los textos que se nos presentan. Muy bien, la docente recomienda al estudiante utilizar un conector para hacer explícita la relación lógica entre las oraciones. Caminamos cerca de un charco que no era muy grande. Muchos nos mojamos los pies porque el pasto y el charco eran verdes. ¿Qué conector es el adecuado para utilizar para ello? A, B o C. Muy bien, será la A, B o C. Muy bien, será la A, B o C. Muy bien. B, nos dicen por aquí. Entonces, uno de los problemas que también nosotros los maestros tenemos que eh, observar en nuestros estudiantes al momento de redactar es el uso de los conectores, ¿no? Eh, no se suele hilvanar las ideas y conectar las ideas, ¿no? Se suele más trabajar eh, con, con frases cortas, puntos seguidos, ¿no? Y se evita la conexión, ¿no? Es un trabajo arduo que nosotros los maestros debemos realizar. Entonces, es importante que el estudiante pueda comprender el sentido del conector que va a colocar. Caminamos cerca de un charco que no era muy grande. Muchos nos mojamos. Muy bien. Si dice nos mojamos es porque se está refiriendo al charco. Los pies porque el pasto y el charco eran verdes. Entonces, estas dos oraciones tienen una relación que en este caso va a ser de contraposición, ¿no? Caminamos cerca de un charco que no era muy grande. Sin embargo, ¿no? Eso quiere decir que cuando dicen no era muy grande, entonces ellos no pensaban que se iban a mojar, ¿no? Ellos no pensaban que se iban a mojar.
Sin embargo, sí se mojaron porque, y aquí lo explica, porque el pasto y el charco eran verdes, entonces se confundieron, se equivocaron y al final se terminaron mojando. Por lo tanto, aquí la respuesta sería la B, ¿no? Y tenemos aquí también otro cuadrito de conectores para que ustedes lo tengan como parte de su material, ¿no? Como parte de su material. No lo tengo aquí, pero yo lo voy a buscar. Hay un trabajo manual que se hace para que cada estudiante lo tenga cerca. Y es un trabajo manual que se hace con los conectores, es como una especie de acordeón. Lo voy a buscar, ¿celo? Pero sí es importante que esta información siempre esté a la mano de los estudiantes cuando ellos redacten. Y esta especie de acordeón de los conectores, ellos mismos lo pueden hacer con cartón, con cartulina, con papel, le va a permitir a ellos poder ir también recordando y memorizando, porque hay información definitivamente que ellos tienen que memorizar. La memorización de la información no es mala, ¿no? Porque esto le va a permitir esta información le va a permitir usarla para realizar otro trabajo mucho más retador. Entonces, sí es preciso que los estudiantes y nosotros también los maestros nos podamos memorizar esta información. Entonces, cuando es un material concreto, ¿no? Los estudiantes, y colorido y llamativo, los estudiantes tienen una mejor retención de la información. Pues ahí yo les voy a tratar de buscar para la siguiente clase para que quizás lo puedan hacer con sus estudiantes en un trabajo manual, ¿no? Muy bien. De pasadita les voy dando tic, maestro. De pasadita les voy dando tic. Se me escapa, lo siento. Es que en mis ratos libres también capacito, entonces se me escapa esto de la capacitación. Entonces, sobre estrategias. Muy bien, entonces retomamos ascenso, maestro. Volvamos a ascenso. Muy bien. 10. Este es un fragmento extraído del texto anterior. Al final, todos tuvimos que regresar en el bus con los zapatos y el buzo mojados. Nadie había traído ropa para cambiarse. ¿Qué función cumplen los dos puntos en este fragmento? Muy bien, maestros, adelante. A, B o C. ¿Cuál será la respuesta? Muy bien, tenemos B, tenemos A, tenemos B. Muy bien, tenemos B. Entonces aquí tenemos em, dos enunciados, dos proposiciones, ¿no? Tenemos aquí dos proposiciones, perfecto. Entonces, sí, pues estamos hablando aquí, no estamos hablando de contradicción, a eso sí, sacamos la C, pero sí estamos hablando de consecuencia y estamos hablando de causa. Entonces, lo que debemos determinar es cuál es cuál. Nadie había traído ropa para cambiarse. ¿Qué será, la consecuencia o la causa?
¿Qué será? ¿Consecuencia o causa? Causa. Causa, muy bien. Este es causa. Ujú. Vamos a Por poner eso se han causa. regresado con la ropa mojada, ¿no? Exacto. Porque no Entonces, han ¿cuál será la llevado eso. consecuencia? Así es, estimados maestros. Esta es la consecuencia. Entonces, cuando me dice aquí, presentar una consecuencia que se desprende de la idea anterior, entonces me dice de que esta es la consecuencia y esta es la causa. Entonces estamos viendo que esto no puede ser. Es al revés. Presenta la causa del hecho mencionado en la idea anterior. Por eso es la B. Entonces, en el caso de los dos puntos, que también ha habido como 3, 4 preguntas sobre los dos puntos, podemos decir de que hay algunas reglas que son importantes. ¿Cuándo solamente se utilizan los dos puntos? Porque a veces lo usamos a diestra y siniestra. No. Se utiliza cuando es enumeración, ¿no? Ayer mi mamá compró frutas, dos puntos, manzana, durazno. Aquí, a ver, voy a escribirlo, ¿ya? Voy a escribirlo. Vamos a sacar mejor el lapicito para que me puedan, o mejor dicho, para que yo me explique mejor. Mi mamá compró frutas, dos puntos. Muy bien, de ahí ya bueno. Entonces, ¿cuándo se utilizan los dos puntos? Cuando aquí hay una catáfora. ¿Se acuerdan de la catáfora, de la anáfora? Cuando hay una catáfora, se utilizan los dos puntos, ¿no? Mi mamá compró frutas, muy bien. Esta catáfora, ¿sí? Me indica que lo que se viene a hacer las frutas. Pero yo no puedo hacer esto. Mi mamá compró dos puntos. Eso no puedo hacer. ¿Por qué? Porque hace falta una catáfora. Hay un referente. Recordemos los referentes de anáfora, catáfora, ¿no? Ahí falta una catáfora. Entonces, tendría que ser frutas. Pero a veces hacemos lo anterior. Eso no se puede hacer. Muy bien. Citas textuales, creo que eso sí lo manejamos, ¿no? De esta manera vamos a dar un ejemplo. Cuando dice, Jesús dijo, dos puntos, comillas, amaos los unos a los otros. Ya está, muy bien. Ahí se utiliza los dos puntos, ¿no? Yo no puedo utilizar los dos puntos cuando escribo, Jesús dijo que, dos puntos. Eso no. Cuando ya yo quiero decir Jesús dijo que, le saco los dos puntos y le saco las comillas. Jesús dijo que se amen unos a otros y ahí le saco las comillas. ¿Sí? Estoy mencionando algunos errores que se suele cometer. Muy bien. Ejemplificación, ¿no? Em, no, lo que usualmente hacemos, ¿no? Por ejemplo, dos puntos, ¿no? Eso sí es, creo que está claro. Consecuencia, ¿no? Cuando los dos puntos quieren establecer consecuencias o causas y efectos, lo que acabamos de ver al inicio, ¿no? Entonces, en el caso de los dos puntos, va a aceptar ambas situaciones. Causa-efecto, que es causa y consecuencia, o consecuencia-causa. No hay problema en el orden, pero sí ambas van a tener que llevar los dos puntos. Muy bien, entonces borramos, cerramos lapicito y pasamos al siguiente. Muy bien. Vamos a la parte oral.
Vamos bien, nos faltan 15 minutos, vamos bien. Los estudiantes de tercer grado van a participar en un panel en el que se abordará el tema de la alimentación balanceada. Al panel han sido invitados los docentes de la IE Padres de Familia. Durante el ensayo con el docente, uno de los estudiantes que modera el panel empieza su intervención de la siguiente forma. Muy bien, entonces en el caso de se comunica oralmente, maestro, sabemos que contamos con 6 capacidades. Es la competencia que más capacidades tiene, puesto que aquí trabajamos tanto la comprensión oral como la expresión oral. Y en ambas tenemos que trabajar también la parte de la reflexión. Entonces, definitivamente que en el examen de ascenso y de nombramiento hay más preguntas que están relacionadas a la expresión oral, sobre todo a la primera, a la competencia adecua y a la competencia utiliza. Se han observado más preguntas. No digo que las otras no vienen, sí, se ha visto también preguntas de interactúa y de reflexiona, pero en su mayoría se trabaja más esta parte de la planificación, del propósito, del discurso oral y de los recursos no verbales y paraverbales también que tiene que utilizar el estudiante al momento de expresarse. En el caso de obtiene e infiere información, que vendría a ser la parte de la escucha, no se han observado muchas preguntas, ¿no?, con respecto a estas capacidades. Más son preguntas relacionadas a esta parte de expreso. Muy bien. Alex. Buenas noches, buenas profesores. Hoy día veremos cómo participan los que hablarán de comida. Ay, perdón. Vamos a borrar aquí. Y ya está. No se olviden de tomar apuntes, pues, para cuando los chicos terminen de hablar, ustedes puedan hacer sus preguntillas. Muy bien. El docente le pide a Alex que haga una pausa para darle una retroalimentación que lo ayude a mejorar por sí mismo la adecuación de su texto oral. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? Muy bien. ¿Cuál será su propósito? Mejorar la adecuación. Ese es el propósito del maestro, retroalimentar, ¿qué cosa? La adecuación del texto oral de Alex. Muy bien, ¿cuál será la alternativa? A, B o C. Ujú, B o C. Muy bien, maestros, estamos ya a unos minutos de terminar nuestra sesión del día de hoy y estamos participando de manera muy activa. Muy bien, entonces cuando hablamos de adecuación, estamos hablando de esta primera parte que los estudiantes tienen que desarrollar antes de la expresión del discurso.
Entonces, en la adecuación, los estudiantes tienen que establecer cuál es la intención, cuál es el propósito, ¿no? ¿Qué es lo que quieren ellos transmitir? ¿Cuál va a ser el contexto? ¿No? ¿Cuál va a ser el contexto? ¿Quiénes son mis destinatarios? Eso es muy importante, ya que a partir del reconocimiento del contexto, del lugar y de los destinatarios, es que yo voy a elegir el tipo de lenguaje, lo que llamamos registro, ¿no? El registro formal o informal, ¿no? ¿Por qué canal lo voy a expresar? ¿No? Es muy importante que en la parte oral el estudiante también trabaje la adecuación de su texto. Entonces, en el caso de Alex, sí, pues había un problema en la adecuación porque no está teniendo en cuenta su contexto, quiénes son los destinatarios y, ¿no? y cuál es el propósito de su discurso. Entonces, en el caso de la C, que ustedes han marcado como respuesta, dice, pedirle que explique en qué contexto se marca su texto oral. Muy bien, la retroalimentación es una característica de la retroalimentación. Hacer una pregunta antes de decirle en qué está equivocado. Luego preguntarle si el tipo de lenguaje que ha empleado es apropiado para la audiencia a la que se va a dirigir. Entonces, definitivamente que la respuesta correcta sería la C, porque el docente está continuamente preguntando. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿esta retroalimentación que ustedes han marcado como correcta sería una retroalimentación por reflexión o sería una retroalimentación descriptiva? ¿Qué tipo de reflexión sería? Reflexiva, maestra. Ujú. ¿Y por qué sería reflexiva, maestro? A ver si nos podría comentar. Porque le ¿Qué está cara- preguntando para que él mismo reflexione sobre su intervención, ¿no? O sea, sobre cómo está actuando, cómo está participando. Entonces, él mismo se tiene que dar cuenta y, o sea, le propicia ese espacio de reflexión para que él mismo pueda encontrar la solución o su respuesta, ¿no? Excelente, maestro. Miren lo que dijo el maestro interesante, ¿no? El maestro propicia este espacio. Entonces, sí, este espacio en el que con preguntas y repreguntas logra que el estudiante pueda identificar su error. Por lo tanto, estamos ante una reflexión, ante una retroalimentación reflexiva. Muy bien, excelente. Pregunta 12. El docente desea trabajar con sus estudiantes sobre el registro adecuado de los textos orales, lo acabamos de mencionar. ¿Cuál es la capacidad que debe remarcar para lograr este fin? ¿Cuál será la capacidad en la que el maestro tenga que trabajar el registro en los textos orales? Muy bien, tenemos ya aquí respuestas. Lo acabamos de mencionar. Los que han estado atentos rápidamente van a contestar. Muy bien, entonces creo que aquí todos coincidimos en que la respuesta es la C. Muy bien, la C, ¿no? Por lo que acabamos de mencionar hace un momento, ¿no? Esta es la adecuación. El propósito, destinatario, contexto, medio, que me va
me va a determinar qué tipo de lenguaje voy a utilizar, si es uno informal o si es formal. Ujú. Y en el caso pues de anterior, sí, pues utilizó un lenguaje informal. Muy bien. Uy, ya, este cuentito también creo que lo vamos a dejar para la siguiente clase porque es el cuento del macho saltarín y aquí sí nos vamos a demorar un poquito más para poder ampliar el tema. Maestros, no sé si tienen ustedes alguna consulta. Vamos a darnos este espacio, estos minutos para poder absolver quizás algunas dudas eh, con lo que respecta a la parte teórica. Quería hacer una consulta. Es con respecto a un comunicado que llegó en el grupo de WhatsApp. Dice, estimados participantes, en el mes de mayo las clases de especialidad de comunicación serán los días martes y jueves de 8 a 10 y viernes de 7 a 9. Mañana también vamos a tener. Y luego dice, Me parece que ese es de otro curso. y luego dice, a Eh, partir del 2 de junio las clases de especialidad se desarrollarán los días martes, jueves de 8 a 10 y los días miércoles y viernes de 7 a 9. No Voy a entiendo. hacer la consulta, ¿ya? Voy a hacer la consulta. No sé si es otro curso o se van a ampliar los horarios. Más bien, gracias, maestra. Voy a hacer la consulta para que se les informe por el chat que tienen. Muy bien, maestra. Sí, adelante. Maestra Ross. Bueno, en este momento estamos para lo que es el ascenso. Pero para los que están también aquí presentes y son de nombramiento excelente, ¿no? Recordemos que el examen de casuística, pues no tiene en sí una diferencia, eh, digamos, abismal entre el nombramiento y de ascenso, ¿no? La casuística es prácticamente la misma. Lo que sí quizás pueda variar es el ritmo, ¿no? Ya que estamos con profesores de ascenso, quizás eh, el ritmo sea un poquito más fluido. Cuando trabajamos con los maestros de ascenso, quizás nos tomamos un poquito más de tiempo en algunas partes teóricas, ya que muchos están ingresando o que desean ingresar a la carrera pública magisterial y no están familiarizados con el enfoque, ¿no? Entonces, ahí, ese creo que es la única diferencia, ¿no? Por lo demás, lo que es casuística es lo mismo, estimada. No se preocupe, no se preocupe. Al contrario, va a aprender más todavía. Muy bien, estimados maestros, ¿tienen alguna otra consultita sobre lo que es la parte teórica? ¿Todo ha quedado claro hasta el momento? Sí, maestra, todo está claro, dinámico y nos mantiene usted muy despiertos. Así Ay, que no qué se bueno, preocupe. Nos está qué bueno, refrescando. Pues maestro. sobre todo que no somos antiguitos. En mi caso yo tengo 33 años ya en el magisterio y esto para mí es una refrescada o algunas cosas estoy aprendiendo también, obviamente, ¿no? Y claro, nosotros siendo maestros pues de lo tradicional, nos cuesta todavía un poco este nuevo enfoque, pero sí, yo creo que los consejos y la forma como lo está llevando pues ya a las claras me dice que pues, soy muy optimista en que si sigo así a este ritmo y me sigo preparando con ustedes, leyendo más y más la práctica misma, ¿no? Poner en práctica todo lo que usted nos recomienda, nos va a llevar al ascenso. Es lo que queremos todos aquí. Así es, maestro. Tiene usted toda la razón, ¿no? Todo lo que nosotros aprendemos cada día en nuestras sesiones, y también lo dije, ¿no? Yo espero que ustedes lo lleven a la práctica, ¿no? Yo no solamente estoy aquí para darles tips para el momento, sino lo que yo deseo es que ustedes manejen esta teoría de tal forma que ustedes lo apliquen en su aula. Yo creo que es el maestro más preparado
y que lo aplique diariamente con sus estudiantes, es el maestro que realmente merece ascender, ¿no? Realmente es el maestro que sí merece tener un mejor pago, merece estar en una mejor escala porque se está preparando continuamente. Como dice el maestro Carlomagno, siempre estamos, todos los días tenemos algo que aprender. Entonces es importante estar siempre actualizándonos y siempre estando aprendiendo cosas nuevas, ¿no? De igual manera, yo cada día con ustedes me llevo también una nueva información. Por eso es que les pido que ustedes participen, porque su experiencia pedagógica para mí es muy importante, enriquece la sesión. Y te agradezco, maestro, que vea con buenos ojos nuestra clase. Espero que también sea del agrado de todos ustedes, estimados maestros. Y si no hay otra consultita, nos estamos pasando a retirar y nos estamos viendo el día martes. Cualquier cambio, cualquier eh, eh, cambio en el horario o aumento de más fechas de clase, se les va a hacer llegar con anticipación, no se preocupen. Muy bien, maestros, que tengan un excelente fin de semana y Dios mediante nos estamos reencontrando el día martes. Que les vaya Gracias, muy bien. maestra. Bendiciones. Muchas Bendiciones, gracias. cuídense, gracias. Cuídense.